necesito, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad. Pero muy buenas noches en este día que estamos compartiendo nuevamente este programa que representa la Iglesia Buenas Nuevas para tu Vida, un programa hecho para la familia y que de alguna forma estamos cada lunes compartiendo temas que tienen que ver con las grandes problemáticas que tienen la familia. Así que agradecemos a Dios de poder estar nuevamente con ustedes, con este día que no sabemos si hace frío, calor, con un día especial, pero desde donde tú estás, de donde nos acompañás, desde este lugar te enviamos un saludo especial y agradecemos de que cada lunes nos estés acompañando con este programa que siempre estamos hablando de cositas que tienen que ver con la vida cotidiana, con lo que nos pasa cada día, con lo que nos pasa en nuestro hogar. Un saludo especial a aquel que está viniendo de su trabajo, que está compartiendo ahí en su hogar, que está en una fábrica, ¿verdad? Porque a veces tenemos la radio prendida, una radio que esta radio la cual está dedicada a la familia y que desde este lugar damos un mensaje siempre positivo, ¿verdad? En medio de todo lo que está sucediendo. Bien, hoy están nuestras compañeras. Hoy está Marga. Bueno, Marga, te extrañamos, Marga. Bueno, gracias. Un saludo a todos los oyentes. Como digo siempre, ¿no? Un placer estar de este lado también. Y bueno, este momento de reflexión que tenemos todos los lunes, la verdad que qué importante me parece que es. Y bueno, ojalá también vos que estás del otro lado, bueno, también puedas reflexionar con nosotros. Y bueno, y si querés también preguntar, decir algo sobre la temática que vamos a hablar, bueno, también tenés toda la libertad para hacerlo. Buenas noches, bienvenidas a todos. Bueno, también muy contenta de estar un lunes más aquí acompañándolos a donde estén cenando, tal vez trabajando, haciéndoles compañía, pudiendo reflexionar de diferentes situaciones y la vida, ¿no? En sí misma, digamos, desde la mirada, desde la familia, siempre dando lo mejor en este día. Así que bueno. Bien, hoy tenemos un tema que está bastante bueno, justamente veníamos hablando acerca de este tema, que es un tema de alguna forma que hoy lo vemos muy cotidianamente, es decir, a veces no nos explicamos a veces por qué sucede esto en nuestra familia y a veces nos pone mal y decimos, che, pero ¿por qué tantos problemas a veces, ¿no? Y que tiene que ver con este tan importante que es el tema del amor fraternal, ¿no? Esto que tiene que ver de alguna forma con los conflictos entre hermanos que a veces vemos, ¿sí? Por un lado vemos también que está bueno el que los hermanos sean unidos, como decía un Martín Fierro, sí, claro, sí, que los hermanos sean unidos, que esta es la ley primera, porque si no los devoran, los afueran, ¿no? Si se acuerdan de... Sí, mi abuelo me lo decía siempre, cuando nosotros por ahí nos estábamos agarrando de los pelos y peleando, pero que de alguna forma hoy vemos una gran problemática, porque vemos también una gran pelea a veces entre hermanos, ¿sí? Y a veces uno dice, wow, pero a veces pasan los años y que vos te peleaste con tu hermano y de alguna forma, y los grandes conflictos cuando faltan los padres, ¿no? A veces se generan, uno se olvidan de todos, ¿verdad? Y encontramos esa gran dificultad, ¿sí? Esto que tiene que ver con lo fraternal. ¿Qué es lo que costará? ¿Qué es lo que pasará, no, Marga? Vos que tú has tenido hermanos, sí, y que todos hemos tenido hermanos. Familia numerosa. Sí. Así que sí, la verdad que los conflictos entre hermanos, creo que todos pasamos por esos momentos, ¿no? Ahora el tema es, bueno, cuándo ponerle por ahí un parate, ¿no? Al tema de las peleas de hermanos, de los celos entre hermanos, ¿no? Tantas cuestiones que hay a veces que también es parte de aprendizaje que se va viviendo dentro de la familia, ¿no? Y bueno, ahí estaría papá, mamá o la abuela, si en el caso de que te haya educado tu abuela o tu tía, siempre hay un familiar que se hace cargo, ¿no? de los niños. Así que ahí estaría la importancia de la familia, ¿no? Esto que parece algo tan
tan liviano, digamos, no, entre hermanos siempre hay alguna peleita, alguna cosa, pero tampoco tan a la ligera, ¿no? Claro. Porque esto va a ir trayendo después consecuencias, la verdad es que son bastante desagradables, ¿no? A veces uno conoce hermanos que yo conozco, son 2 hermanos nada más, y una mujer y un varón, y hasta el día de hoy pasaron años porque se han peleado, que le preguntás y no saben por qué, y no se hablaron nunca más. ¿Sí? Claro. Y pasan años, Sí, sí. años y años, y cada uno tiene su familia, y es tristísimo eso, ¿no? Porque la verdad que tu hermano ha compartido toda tu vida, ¿sí? La infancia, la parte más importante. La parte más importante, ha crecido, se ha formado de alguna manera con vos, y hoy en día, en lugar de estar juntos, unidos, ¿no? Eligieron, qué sé yo, seguir con esa pelea, continuar con ese rencor, por lo que haya sido, ¿no? Lo bueno es que hoy en día puedas reflexionar y decir, bueno, la verdad es que necesito también de mi hermano, de mi Sí. hermana. Sí, Es sí. parte de la vida de uno, ¿no? Sí, totalmente. Son las primeras personas que nos enseñan de alguna manera a socializar, ¿no? Ajá. Donde nosotros aprendemos a solucionar problemas, porque obviamente en la parte de la niñez, ¿no? Así es. Ahí es donde empezamos a despertar todos los tipos de emociones, los celos, el enojo, Ujú. la tristeza, el desagrado, bueno, diferentes emociones que vamos transitando al principio, de alguna manera también el núcleo familia, la familia núcleo, ¿no? Es donde el niño empieza a socializar, aprende a vincularse con un otro. Entonces es una parte muy importante y una responsabilidad muy grande como padres, pienso Sí. yo. En este caso, si hablamos de hermanos que hoy tal vez no tienen un vínculo sano, un vínculo agradable, ¿podemos decir que hay responsabilidad de los padres? Claro, sí, vos fíjate que uno, justamente veníamos charlando un poco, viendo, ¿no? Que a veces el gran problema de los hermanos son los padres, Somos no los son, padres. sí, somos nosotros los que generamos ese tipo de conflicto, ¿no? A veces, si bien, es decir, en la niñez hay un proceso normal, ¿no? Que a veces hay diferentes, podemos decir que hay diferentes de situaciones que por ahí pueden generar este tipo de pelea, pero el tema cuando perdura en el tiempo, Claro. Claro. que es normal, sí, podemos decir que es normal, sí, porque a veces hay diferencia de edad, Edad. porque, qué sé yo, alguien se levantó, no puede controlar las emociones, Claro. es normal, Es sí, normal. Es normal. sí, Me totalmente. tocaste esto que es mío. Claro, esa es la sí, típica. siempre hay, Sí, viste, sí. por la personalidad, sí, Claro. podemos decir Personalidad. por la necesidad de competir. Sí. Sí, Es vemos así. todo este tipo de cosas que existen en todas las en familias. todas las familias, no es que, pero el tema es que todo eso luego perdura en el tiempo. Sí. Sí, ver un poco este tema por ahí un poco más profundo, ¿no? Que a veces esto que se genera hasta a ser adulto, ¿no? Sí. Sí. Yo recuerdo hace unos años me encontré con una persona y justo me empezó a comentar, ¿no? Lo que le había sucedido y él más o menos tendría unos, qué sé yo, vamos a ponerle unos 50 y pico de años, ¿no? Joven, sí, joven, Joven, sí. totalmente. Entonces agarra, viste, y estábamos charlando, él de alguna forma estaba, y comenzó a hablar de su hermano con tanto rencor, ¿no? Que mi hermano, que era el preferido y Claro. que tenía, yo digo, pero yo lo escuchaba, ¿no? Como si fuera, es decir, él volvió, pues en ese momento, en ese contexto, él volvió como que volvió a la adolescencia teniendo 50 años y acordándose Se quedó ahí. de que al hermano le habían regalado una cosita que a él no le habían regalado. Sí, pero yo lo miraba, yo digo, pero yo me puse a pensar, digo, pero qué hombre grande, Claro. Y mirá vos, ¿no? Algo tan... Claro. Sí. que uno tendría que ya llegando a una edad decir, bueno, che, Ya pero está. ya somos Ya grandes. pasó, claro. Pero era tan latente, es como que lo Claro. traía, ese pasado, lo traía Sí. a ese aquí ahora. Sí, sí, sí. Y vos decías, pero no puede ser que esté hablando así, ¿no? Claro. Puede ser que tal Lo vez vivía. haya contado lo superficial, Claro. pero puede ser que tal vez haya un trasfondo más grande, ¿no? De Exactamente. tal vez varias diferencias en muchas ocasiones, porque a Sí. veces inconscientemente o conscientemente no tenemos dimensión como padres del daño que hacemos en el caso de uno de los temas, hacer diferencia entre los hijos. Claro. Claro. Pienso que ese es uno de varios temas que podemos decir que hacen un daño Sí, al tal hijo cual.
¿no? De comparaciones. De determinada manera, creo que las comparaciones entre los hijos es algo que No debería. no existir. Claro. debería ni existir, ¿no? Vos fíjate, decís algo muy importante y que podemos charlarlo, ¿verdad? Que es el tema puntual, es que a veces, por ejemplo, cuando hablamos de este tema, vos lo vas a preguntar, solo lo puedes preguntar a una mamá, decir, y esa mamá te va a decir, pero yo a los tres los trato iguales. Sí. Es decir, y a veces, de alguna forma, puede ser que sea así, y es verdad eso, que a veces por ahí, si compramos una botella, le decimos, che, hay 3 botellas para cada uno de ustedes, Claro. ¿sí? Pero el tema puntual, que esto está bueno para que, bueno, aquellas mamás que de alguna forma nos están escuchando y que todavía los tienen chicos y que, bueno, que hay muchas cosas que hemos cometido nosotros, errores. Sí, El sí. tema puntual de todo esto es cómo percibe el otro, Claro. que ahí eso no está. tenemos en cuenta. Eso Sí, no sí, sí. tenemos en cuenta, Sí, sí. totalmente de acuerdo. Es como que nosotros decimos, bueno, para los 3 iguales, pero sin embargo, en el otro hay otro concepto de qué es lo que Exacto. quiero, ¿no? Exactamente. Que ponele como vos la frase, ¿no? Que utiliza esta madre, que dice a los 3 los trato por igual. Y creo que ahí está el conflicto. Exacto, Porque no son iguales. exacto. Ahí y está. ahí Exactamente. es donde nosotros tenemos que Genera. mirar un poco más allá de que, más allá de que sean niños que se han criado con los mismos padres, de la misma manera, han cenado juntos, han compartido de diferente manera, no son iguales, no son una copia uno del otro, sino que son seres individuales, Claro. con diferentes personalidades, con diferentes gustos. Entonces ahí es donde entra un poco la escucha, ¿no? Como padres, nosotros replantearnos si realmente conocemos a nuestros hijos. Claro. Qué pregunta importante, lo tomo como pregunta, ¿no? Sí. Que bueno, que sería preguntarnos, ¿no? Bueno, yo tengo un solo hijo. por ahí no puedo decir. Saludaste. Claro. Vamos, Mario. Así que en ese sentido, pero digo, eso que decís, ¿no? De preguntarnos si realmente estamos tratando a todos por igual, ¿no? Claro, Claro. claro, claro. Sí. claro. Eso Es decir, de todas maneras, es decir, cuando uno, porque ahí es como que ahí te ponen un freno, es decir, Claro. yo hago todo por los 3 iguales, tres si yo iguales. les doy a todo igual, entonces es medio complejo, ¿no? Sí. El tema poder pensar, ¿no? Porque a veces ahí surge el gran problema. Yo pienso que ahí por eso digo que a veces los conflictos entre hermanos no tienen que ver con los hermanos, sino a veces tienen que ver con los padres. Sí, Sí. totalmente, sí. Porque esto que yo le doy a todos iguales, por ejemplo a mí, por ejemplo, la botella no la quiero azul, la quiero verde, ¿no? Claro. O no quiero la O no botella. quiero. ¿Se También. entiende? Claro. Es decir, en ese aspecto tiene que ver con eso, Sí, es sí. que nosotros en esto no prestamos la atención. Sí, sí. En que cada ser o un otro es como desde otro lugar, es Es un otro. ser individual. Claro. con un- Además, lo afectivo también es diferente, ¿no? tal Porque cual, cada tal cual. uno Va a va a percibir. percibir, claro. Cuando nosotros pensamos en que cada uno percibe, por ejemplo, no sé si les pasa, ¿no? Bueno, en el caso de Marga lo fue vivo. uno solo, pero bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso mío, yo tengo 4 hijos, y que de alguna forma, es decir, vos decís, a uno lo abrazás y a uno por ahí se queda, a otro lo abrazás, no quiere saber nada. Claro. Pero sí Claro. por ahí quiere que le compres un alfajor o que, Claro, ¿viste? de otra manera. O Es llevamos decir, a comer. o llevamos a comer, Claro. o por ejemplo, a uno le gusta hablar, a otro le gusta por ahí compartir la televisión. Si cada uno es como que es diferente, ¿no? Claro. Sí, Que seguro. es una gran tarea también, ¿no? Sí. Es una gran tarea. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver con que de alguna manera visualizamos al otro como un ser individual, Sí. como una Claro. persona totalmente diferente a Diferente, uno. Que no opina diferente a mí, Claro. que no puedo formar soldados como Sí, antes, sí. ¿no? Que antes decía, Claro. antes formamos Igual. firme y adelante y, Claro. Sí, y es tan No lindo importa. verlo a eso, ¿no? Sí, Pero sí. qué Claro, difícil, pero ¿no? qué difícil. Es difícil. Una vez me escuché una frase de una persona que hablaba de sus hijos y decía que ella le prestaba más atención al que veía que más necesidad tenía. Por ejemplo, de su grupo de hijas, en este caso, ¿no? Que trataba de ayudar a la que veía que más le dificultaba la vida. ¿Qué opinan en ese sentido? ¿Que es real o es la percepción de la madre? O Y a veces esa es la percepción de la madre y a veces también es una mezcla de realidad. Claro. Entonces es más complejo aún, ¿no? Claro. Porque la mamá o el papá tienen esa cualidad como para visualizar
cuál es el hijo que es más fuerte, digámoslo así, Sí, ¿no? sí. Ujú. Más fuerte para enfrentar situaciones y otro que es un poco quizá más débil. Pero me parece que no está tan bueno tampoco que te apoyes más al que está aparentemente más débil, porque tampoco le estás brindando herramientas de esa Claro. manera para que pueda enfrentar los problemas que seguramente tendrá que enfrentar Claro. en la vida. Sí, 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 ¿no? para O que sea sobreviva. Claro. Sí, sí. Así que me parece que ahí el tema del afecto tiene que ser, no importa si uno es más fuerte o más, porque Claro. todos necesitan Claro. afecto. Claro. Claro. Pienso que es como individual, por eso volvemos al conocer a los hijos, ¿no? Porque Claro. algunos, tal vez como vos decís, algunos necesitan más atención, otros son un poco más desaprendidos, tal vez, pero no por eso uno se Dejan tiene que el- correr, claro. dejarlo fuera del foco también, porque a veces uno piensa desde la perspectiva de uno, ¿no? Cómo miramos a nuestros hijos también, con qué anteojos miramos a los hijos, ¿no? Claro. Porque a veces miramos desde lo que nosotros estamos atravesados, bueno, eso siempre lo decimos, ¿no? Lo que nosotros hemos necesitado y bueno, y no vemos la necesidad que tiene el hijo en sí. Claro. Claro, creo que es visualizar un poco esto como para poder comenzar a pensar que a veces el gran problema entre hermanos tiene que ver con nosotros, porque a veces esto que decimos se construye, se va Sí. construyendo durante todo el proceso de la niñez. Bueno, yo les doy a todo iguales, Claro. a los reto a todo iguales, Claro. hago determinadas cosas, entonces hay como una construcción de eso que se va construyendo y que eso mismo va generando el rencor. Claro. Y bueno, y ni que hablar si hacemos ya diferencias, ¿no? Claro. Es decir, nosotros mismos. A uno, como decís vos, Sole, por ahí lo tenemos un poco más de paciencia porque lo vemos más débil. Al otro, como que lo vemos más fuerte, lo vemos más independiente, Sí. decimos, bueno, no, pero este se la arregla solo. Claro. Y no preguntamos, ¿verdad? Sí. Y la verdad que es un arduo trabajo, ¿no? Tanto del padre como la madre, Ujú. el visualizar todo este tipo de necesidad, porque hay una necesidad de un Claro. otro que es satisfecha o se satisface con lo que le da el papá y la mamá, ¿no? Es Claro. decir, Claro. y eso se va construyendo y se crea esto que podemos decir, estas grandes discusiones, rencores, celos, Reproches. Sí. reproches, es decir, estos celos que vos fuiste, que mamá te dio más a vos que a mí. Claro, fuiste Claro. el preferido. Claro, que estuvo con vos porque, bueno, vos te enfermaste más, por ejemplo. Claro. Es decir, Claro, vos sí, encontrás esas discusiones tontas que uno escucha y dice los Claro. chicos, no, pero a mí me operaron de acá y a vos, no, pero yo estuve internado por neumonía. Dice, Claro. viste, Sí. cada uno quiere ser más que el otro. Sí. Más enfermo que no. Claro, viste que vos decís no, pero yo, viste, y yo la escuchaba esa discusión. Sí, sí. Pero bueno, en esa búsqueda, uno cuando escucha todo este discurso, fíjese que lo que se está queriendo decir, pero de alguna manera esto de la aprobación, de que me quieran más a mí que a vos, es decir, hay como una siempre, por eso Claro. hay una competencia entre agradar más, ¿no? Sí. Bueno, él es el que se porta bien, ¿no? Claro. Por ejemplo, Sí. ¿no? Es decir, ahí viene el que se porta bien, Sí. ¿viste? Que Entonces hace sí, todo sí. bien. hace todo bien, ahí viene el hijo preferido porque hace Claro. todo bien, Claro. ¿viste? No sé si les Sí. pasa. Sí. Y bueno, y encontramos este tipo de situaciones. Bueno, a aquel hijo, por ejemplo, le voy a actuar de una manera buena porque, qué sé yo, pasó de año, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Y al otro que se llevó hasta el recreo y bueno, Claro. ¿viste? Entonces hay como una cuestión, ¿no? De que a veces uno de los grandes problemas que hay es no entender al individuo como ser único, ¿no? Sí. Como una Irrepetible, persona ¿no? individual, Mm. como una persona. No quiero decir con esto que, bueno, vamos a estar, porque es medio complejo, ¿no? Claro. Es Sí, complejo, porque uno dice, wow, ¿no? Pero esto tiene que ver un poco pensar en el otro como un ser humano individual, como una persona con una forma de percibir las cosas diferentes. Sí. Exactamente. Tiene que ver con que también va a existir en nosotros esto podemos decir que uno de los grandes problemas que es el mal uso de la empatía, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, entonces encontramos todo este tipo de cosas que, bueno, por ejemplo, el mal uso de la empatía, bueno, ponerte en el lugar de tu hermano, Claro. y ponerte siempre en el Claro. lugar de tu hermano, y poner hasta cuándo, ¿no? Es decir, el mal uso Claro. es ser empático de una manera que no. Es decir, tratemos de... Por eso creo que todo esto se va construyendo y esto mismo va generando que en el aquí y ahora, aunque van pasados los años, surja todo este conflicto. Claro, porque venís como guardando un montón de cosas, ¿no?
por hacerlo a modo de ejemplo en el corazón, ¿no? Uno Tal viene cual. guardando, y después eso es como que no termina de sanar nunca, ¿no? Porque como vos decías, un señor ya mayor, grande, Claro, que bueno, le cuesta hasta el día de hoy, y vos lo escuchás y te parece que es una robada, ¿no? claro, Entonces, claro, vos decís, como que pero no, no puede ser, ¿viste? Claro. Sí, A sin la embargo- vez se ve que hirió todo eso. Sí, Tal sí. cual. ¿no? Vos fíjate que uno, si de alguna manera le da un aspecto a veces más profundo, lo afecta de por vida. Lo afecta de por De vida. por vida. Sí. Es decir, porque hay de alguna manera cosas que no va resolviendo esa persona, Sí, que se Claro, sintió a menos, sí, que sí. se sintió a un costado, Claro. que lo hicieron sentir como la persona que no hacía bien las cosas, Claro. ¿no? Claro. Entonces, todo eso mismo va generando en esa persona una construcción diferente, o se siente Sí. esa persona que dice, bueno, pero no soy igual que mi hermano. Claro, la ¿Eh? comparación. La Pienso que comparación. entra el hecho de las etiquetas, que a veces inconscientemente le ponemos a nuestros hijos. Bueno, sos el que te portas bien, él es el rebelde, la oveja negra. Claro. Él es el burro. Bueno, Claro. él Claro. inconscientemente nos ponemos en esa posición, me hizo renegar más, me hizo renegar menos. Entonces, y todo el tiempo estamos comparándolo sin darnos cuenta de que nuestras palabras hacia ellos tienen un peso Sí, muy grande. muy grande. Y que de alguna manera, como hoy hablamos de esta persona, ponerle este hijo que tal vez es débil, entre comillas, que no puede con determinadas cosas, en realidad el padre lo ve de esa manera. Tal Claro. cual. Porque, y lo pone en una posición de débil, y el hijo se comporta de esa manera, de Claro. alguna manera. No voy a poder, porque, a ver, si nosotros, como decimos, ¿no? Esto de, por decir una palabra, empoderar a nuestros hijos Exacto. de alguna manera y sacar todo el potencial que Que puedan llegar a tienen. tener. Creo que todos como seres humanos tenemos la astucia de poder de tener supervivencia en la vida, Sí. de Tal poder cual. sobrevivir ante la situación. Y cuando el zapato aprieta es donde salen esas Claro. eso de Sí. potenciar lo que, si siempre están los padres para tenernos en esa posición del débil, Claro. el que no puede, Claro. esa persona nunca se potencia, Ujú. nunca, y lo peor es que nosotros como padres no somos eternos. Ujú. Y no nos damos cuenta que a largo plazo es un efecto contrario que hacemos con nuestros hijos. Creyendo hacer un bien, hacemos un mal. Hacemos un- tal Porque cual. ese hijo, esa hija, que tal vez es adulta, porque estamos hablando de una persona que puede llegar hasta tener familia, Sí, ¿no? sí. Sigue en ese vínculo con los padres. El día de mañana, cuando como padres no podamos estar más presentes o no podamos brindarle qué va a ser de esa persona, Claro. con un montón de carencias, con un montón de vacíos, inseguridades, miedos, y a veces inconscientemente no nos damos cuenta, pero todo ese tipo de cosas podemos presentarle a nuestros hijos. Sí, Claro. sí, totalmente. Creo que de alguna forma podemos decir que se va construyendo todo esto, ¿no? Es decir, hay como decía Sole, hay carencias, hay cosas, hay como vacíos que a veces no podemos generar, resolver, ¿no? A veces nosotros mismos nos prestamos para ese tipo de cosas Exactamente, ¿no? y generamos un conflicto, ¿viste? Exactamente. Qué importante el rol de los padres, ¿no? Tal Qué cual. importante, ¿no? Porque vos fíjate, ¿no? Que todas estas cosas suceden porque hay una mamá o un papá que está permitiendo conscientemente o inconscientemente que sucedan estas cosas, ¿no? Está también a veces la preferencia, ¿no? Que vos Tal decís, cual, no, tal cual. Papá prefiere a Juancito, Sí, mi sí, mamá sí, sí. prefiere a Pedrito, qué sé yo. Sí, sí. Está esto también Sí, sí, sucede, ¿no? sí, Y sí. genera también este tipo de dificultades después cuando ya sos adulto, y esta relación de hermanos que debería ser sana, que debería ser de compañerismo, Claro. de estar presente el uno en la vida del otro, ¿no? Apoyo. De apoyo, de tantas cosas lindas, Sí. de compartir, se vuelve todo negativo, ¿no? Tal y, cual. y en realidad no sucede nada de esto. Claro, es como que de alguna forma la responsabilidad y el gran problema a veces lo generamos nosotros. Es decir, cuando pensemos, nos pensamos un poco, ¿no? Porque decimos, che, pero yo quiero ver a mis hijos unidos, ¿no? Porque Claro. siempre Claro. los papás decir, bueno, che, mis hijos unidos. Pero bueno, hay cosas que por ahí he cometido errores, Claro. he cometido, ¿no? Por ejemplo, de hecho, por ejemplo, en el caso de mi esposa Valeria, era una persona
medianamente con un comportamiento muy bueno. Entonces Claro. decían, bueno, vos te portás bien, a vos te voy a comprar determinada cosa y al otro, bueno, vos no. Porque Claro, entonces que no te- generaba, decir, Sí. generaba un tipo de situaciones en este caso, ¿no? Por Claro. ejemplo, que de alguna forma el hermano genere como un rencor hacia su rencor hacia hermana. su Sí, hermana. sí. Ah, ahí está la que se porta Se porta bien. Claro. Sí, La y que la otra siempre persona está. también llevar eso, ¿no? Decir, ¿por qué me piensa eso de Claro. mí, viste? Claro, Porque Sí, sí. claro. realmente no. Porque tampoco vos elegiste estar de Exacto, no, no. Exacto. Claro. Por ahí, viste, es tu carácter, tu forma, no es Sí. que sea una cuestión de que vos decís, bueno, yo me quiero portar bien, ¿no? Claro. Por ejemplo, no Claro, es decir, no, ya es tengo en la vida, ¿no? natural, Voy a claro. hacer caso. Gran parte de nosotros no somos así. Pero hay Claro. personas que dentro de la familia hay gente que hace todo bien y dice, wow, viste, Sí. y te hagan, dice, pero ¿qué le pasa? ¿no? Claro. Qué Se hace- envidia. claro, porque entre hermanos uno dice, pero ¿de qué se la da? ¿Viste? Claro, Mirá claro, que siempre el perfecto, claro. perfecto, ¿no? Sí, sí. Mirá que cómo está, ¿viste? Que hace todo para que bueno lo feliciten, ¿viste? Claro. Y por ahí no tiene que ver, porque tiene que ver con el concepto de persona, persona, ¿no? Claro. Que Es de esa forma. es de esa forma, Claro, ¿se sí, sí. entiende, no? Sí, sí, Pero sí. bueno, está el papá o la mamá que lo pone de ejemplo y Sí. a veces pasa en los jóvenes, vos tenés que ser como tu hermano. Claro. Peor, uno de los No. grandes problemas es ese. Sí. Cuando Sí. decimos, che, vos tenés que ser como tus hermanos, o vos tenés que ser como el vecinito de enfrente, por Claro, ejemplo. eso es peor aún, me Es parece. una cosa, viste, Claro, compleja, Claro, porque, porque en realidad nunca vamos a ser igual a No, nadie, porque no, somos porque somos- diferentes. Y genera singulares. en la persona, ¿no? En el niño que le estás diciendo tenés que ser como tal, genera tantas preguntas, inseguridades, Claro. conceptos de hay algo malo en mí entonces. Claro. Claro. ¿Cómo Claro. pensar en un momento qué percibe el niño, ese joven o esa persona adulta también, ¿no? ¿Qué percibe desde esas palabras de tus padres? Es decir, o sea, hay algo malo en mí entonces, porque Claro. me estás pidiendo, demandando algo que no está en mí. Y en realidad tiene que ver con los padres en sí. Después tenemos el otro tema que pensaba también, esto del hermano mayor, Claro. También. del También. hermano menor. Sí. El hermano mayor Cuida al menor, cuidando de sus hermanos, haciéndose cargo de sus hermanos con una responsabilidad tal vez que no le corresponde. El hermano menor tal vez pasándola mucho mejor que los demás hermanos porque ya viene de... Y bueno, y ahí también esto de los reclamos también que genera, porque tal vez ese hermano mayor tuvo que tomar cargos o responsabilidades que no le correspondían. Claro. Claro. Bueno, eso de alguna forma es como que es cotidiano, Es ¿no? cotidiano, Es sí. como que, bueno, el hermano mayor debe, antes, no sé ahora, ¿viste? Pero antes como que tenía que ser el ejemplo, el que tenía que, Claro. de alguna manera, llevar como toda esa responsabilidad que de alguna forma no está bien. Si No, nosotros no. vemos, no está bien, porque es un chico Porque igual es un que el chico otro. como el otro, Claro. tal Por ahí cual. con una diferencia de un año, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, teníamos toda esta historia que Sí. siempre era como una imposición, ¿no? Sí, sí. Vos que sos el hermano mayor, qué Totalmente. responsabilidad. Qué ¿no? responsabilidad, totalmente. Vamos a pasar la tanda, ¿les parece? Bien. Y luego Sí, continuamos con el tema. Tu gracia me visitó. Los mejores consejos en la mejor radio. Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo.
¿Sabías que el 95% de los comerciantes utilizan plataforma de pago con excesivos porcentajes de comisiones? ¿Sabías que el 80% de los comerciantes no poseen herramientas de fidelización de clientes? Si sos comerciante, ¿sabías que es más fácil venderle a un cliente que ya te conoce que adquirir un cliente nuevo? Pero tranquilo, que en época de crisis llegó la solución. Llega Hacelo App, un sistema que incluye todas las herramientas necesarias para que el comerciante pueda insertarse en el nuevo mundo de la digitalización del comercio en línea, resaltando nuestro sistema más novedoso, que es el análisis de datos de tu comercio en tiempo real, entrando así en competencia frente a las grandes marcas, buscando equidad frente al pequeño comerciante. Combatí la crisis, convertite en David frente a Goliat. No lo dudes más y preguntá por Hacelo App, movilizando al mundo. Comunicate con Hacelo App al 11 37 65 91 51. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje, bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. Radio Malvinas presenta el autoservicio más destacado de Malvinas Argentinas. Con calidad de alto impacto. El Gavilán Pollero. ¡Escuchá! Nos vamos reinventando cada día para ofrecerte un servicio premium, donde vos puedas confiar siempre en nuestros productos. En nuestra carnicería tenemos excelencia en filet, milanesas y ahora probá nuestro nuevo producto, chorizos caseros, que son una delicia. Y ahora con tu compra superior a 5.000 pesos en la carnicería, te regalamos una bebida sorpresa. Los sábados y domingos traemos las facturas más grandes y sabrosas de la región. Autoservicio El Gavilán Pollero. ¡Corre! ¡Corre a conocernos! Estamos en la calle Villa de Mayo 5546, entre Pedro Monti y Colpayo. Ingeniero Adolfo Zurdó, atendido por sus propios dueños, que son profesionales en buena onda. Nos encontramos en el Gavilán Pollero. Los esperamos. En Panadería La Favorita seguimos pensando en nuestros clientes y queremos brindarles lo mejor. Por eso los invitamos a nuestro nuevo local, totalmente renovado, donde vas a encontrar las más dulces tentaciones. Las más dulces tentaciones. Masas finas, masas secas, tortas, tartas, pastafrolas, las mejores facturas y gran variedad en panificados. Elaboración propia, totalmente artesanal. Seguimos marcando la diferencia. Seguimos marcando la diferencia. Te esperamos en Derqui 1202, esquina Winter, a metros del paso a nivel en Adolfo Zurdó. Y en Eva Perón, ex Wilson, 3857, entre Arquímedes y Ureña, en Villa de Mayo. Panaderías La Favorita. Seguimos siendo la mejor. Llegó a Zona Norte Frigorífico Los Hermanos Fonseca. Atención carnicerías, parrillas, restaurantes. Tenemos la mejor carne de ternera, la más rica y tierna, al mejor precio. Consultá nuestras super ofertas. Mocho, pecho, ventas por menor y mayor. Contactanos al 11 32 66 05 79. 11 32 66 05 79. O al 11 64 17 88 21. 11 64 17 88 21. Estamos en Facebook como Frigorífico Hermanos Fonseca. Frigorífico Hermanos Fonseca.
¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007-5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas, FM 106.5 MHz, la radio de la familia. Bien, continuamos con el tema que hemos tratado acerca de todos los conflictos que hay en los problemas de entre hermanos, ¿no? Estamos hablando un poquitito a veces cuáles son las causas o cuáles son estos temas que de alguna manera se generan dentro de ese contexto familiar, que de alguna forma van pasando el tiempo y se van generando hasta que son grandes, y bueno, y ahí surge el tema de que hoy encontramos muchísimos problemas entre familias, ¿sí? Y que uno dice, che, pero ¿hasta cuándo, no? Y a veces los padres llegan un momento que son grandes y ven todo eso y trae mucho dolor a los padres, ¿sí? Porque uno dice, pero che, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto, no? Sí. Pero sí estamos viendo las causas que a veces son originadas por nosotros mismos. Los propios padres somos aquellos que hemos originado esto de tratar diferente a uno, o ponerlo de ejemplo, o generar hasta llega a haber odios entre nosotros. Totalmente. Llega a haber odio. Entonces, tremendos, sí, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Porque uno dice, pero ¿qué pasa, no? Entonces son, como dijimos, son varias las causas, pero tienen que ver con esto de que la forma de actuar nuestra, ¿no? La forma de percibir a nuestros hijos, la forma de tratarlos, la forma de generar diferencias, celos, es decir, fomentarlos a veces. Es decir, a veces nosotros mismos nos prendemos a las propias cargadas de los chicos, donde alguno por ahí lo está cargando a uno y nosotros nos prendemos a esto. Y generamos todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la diferencia de edad, dijimos también, a veces puede estar la diferencia de edad. La forma que a veces enseñamos la empatía, de que bueno, uno se tiene que poner en el lugar siempre del otro, y todo este tipo de cosas que se van construyendo y van, como decimos, generando como raíces de amargura también, ¿no? Totalmente. Y que esto genera que bueno, los problemas no se resuelvan y se van de alguna forma generando a través de los años, a través del tiempo, que hacen que una persona hasta viva frustrada por esto, viva mal, ¿no? Porque de alguna forma uno puede decir, che, pero pasaron los años y todavía te estás con esto, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? No sé si les pasó que alguna vez se pelearon con sus hermanos, ¿tuvieron alguna pelea amarga o...? Sí, cuando yo tenía hermanos
más grande que yo y por ahí es como que siempre las cargadas, las bromas pesadas que uno recibía, pero así nada que se pueda, que se pueda solucionar. Claro. Siempre, pero estaban, ¿no? Las peleas Sí, siempre obvio. entre hermanos estaban. Claro, Y yo sí. por ahí, bueno, yo me considero un ser especial. Qué grande, Marga. Así Mal. que como El que- ejemplo. no sé, pero no soy de guardar rencor. No sé si porque me olvido, no Claro, sé. claro. Pero sí he visto en mis hermanos por ahí cosas rencores que ellos hasta el día de hoy por ahí, bueno, ahora somos muchos menos. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, por ahí charlamos con mi hermano o mi hermana y está eso, ¿no? De la Sí, sí. infancia, ¿no? Esos conflictos que Presente. están presentes y pasaron Claro. años. Sí, Entonces vos decís, bueno, esto, la verdad que estos conflictos que se generan dentro de la familia, ¿no? sí. Eso de que porque vos eras, qué sé yo, buena alumna y yo no. Claro. Claro. Y eso, ¿no? También que hoy decía Sole, ¿no? Que por ahí a veces etiquetamos y decimos, no, porque vos sos el burro, vos sos el inteligente. Sí, entonces todos estos comentarios, la verdad que dentro de la familia y entre los hermanos genera algo en el Sí. interior de la persona Claro. que va a ir, bueno, con el tiempo construyendo unos conflictos y además unos alejamientos entre hermanos, Claro. ¿no? Esto es importante también para Sí, sí. destacar, ¿no? Vos ves a veces que pasan los años y esos hermanos, en lugar de estar unidos, estar bien, qué sé yo, compartir su familia, no. De mi hermano no me hablé, de Claro, esta no me hablé, claro. esta no es mi hermana. Claro. ¿No? Sí, sí. Muy distante. Muy el distante vínculo. y Sí. se genera un odio, un rencor tan grande a veces y en estos tiempos lo que se observa es mucha violencia. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Hermanos que se pegan, hermanos que sí, en un caso extremo, pero bueno, que también se vive en estos tiempos, Claro. ¿no? Sí, sí, totalmente. Pienso que también el hecho de que eso va arrastrándose de generación en generación también, Exactamente. porque al mismo los hermanos, por ejemplo, pelearse pasa a los hijos, ¿no? Ya hablando de personas que Sí. tal vez ya tienen familias, ¿no? Sí, Y sí. que después los mismos hijos van percibiendo esas diferencias, esos recelos, ¿no? Que tal vez escuchan de los padres Sí, hablar, de los sí, sí. hermanos, de tal o cual manera, y también de alguna manera es el ejemplo que le estamos dando para que cómo se traten ellos. Yo en mi caso, por ejemplo, somos 6 hermanos. En mi caso a mí me reclamaban mucho porque yo de los 6, ponele, era la más chica, éramos 5, primero, la primera tanda, digamos, yo era Claro. la más chica. Después vino mi hermanito que le digo yo que tiene 17 ya, Claro. pero bueno, yo era la más chica un tiempo largo. Y bueno, dicen que era muy caprichosa, yo no lo creo igual, pero así también dicen. perfecta. Y bueno, un carácter bastante complejo, mis hermanos ya de por sí somos bastante de carácter, pero eran peleas así, Dentro de la inocentes. normalidad, Y digamos, sí, yo claro, pienso de que es hermanos. dentro de lo normal, Claro. digamos, de hermanos. Después, bueno, uno de grande también, como padre siempre el ideal es verlos, ponele, ¿no? Unidos, juntos. Y también pasa que uno crece con diferentes miradas sobre la vida también. Y tal vez la perspectiva que tienen los padres como hijos de determinada manera no se cumple. Entonces, pero también tiene que ver esto, ¿no? Con cómo nos hemos vinculado, qué nos han depositado tal Claro. vez, o qué hay en nosotros, ¿no? Claro. Claro, uno puede pensar, ¿no? En función de lo que tiene que ver con este tipo de problemáticas de familia, ¿no? Es que esta construcción que se va generando en el otro, en ese va generando, como digo, un montón de conflictos que a veces con el tiempo. El tema Claro. es que los conflictos siempre van a existir. Claro. Y bueno, El tema es siempre está resolverlos. como, claro, Claro. siempre por ahí está el tema de que está el preferido, Sí. está el que, bueno, es medio más mimado, el que... Sí. Pero el tema puntual es cuando se hace tan rígido eso que genera tipos de problemas más puntuales, como decías vos, Marga, que genera violencia, por Claro, ejemplo, ¿no? por Claro. Ya claro. pasa a un tema, o como decís vos, hay una pelea que esa pelea se va a un límite donde ya no se pueden hablar, Claro. donde hay una gran Diferencia, alejamiento, sí. ¿no? Entonces encontramos puntualizado ese tipo de problemas. Ahora, que
toda la familia pasa este tipo de Sí, cosas, es normal. es normal, Es sí. normal, no es que, Sí, no es que estamos- claro. no seamos ajenos. No. Nosotros que podemos ponerlo en la mesa hoy a este programa es puntualizar esto, es decir, visualizar qué nos pasa Claro. en esto de que, bueno, los trato a todos iguales y Claro. conceptos que a veces Claro, están que equivocados, están ¿no? equivocados, Sí, sí, sí. Que a veces uno tiene que ir modificando para no generar este tipo de cosas y no construir algo que a su vez, porque hay hijos, por ejemplo, que van construyendo todo este tipo de cosas y también como esto de que, bueno, yo soy el más bueno y bueno, yo soy el más bueno. Sí, Claro. claro, y te la ¿Se crees, entiende? claro. Sí. Entonces, en ese aspecto, por eso está bueno poder ponerlo en la mesa y decir, che, ¿qué estoy haciendo yo como papá, no? ¿Qué Claro, estoy que estoy dejando, ¿no? En mis hijos, Claro. como papá, como mamá, ¿no? Claro. Esa sería la reflexión Claro. también, reflexión, Sí, ¿no? sí. Es decir, Que- ¿qué es lo que estoy haciendo? Claro. Como dijo Sole también, por ejemplo, yo vengo con un conflicto de familia, de hermanos, y lo digo delante de mis hijos, si voy ¿no? transmitiendo Claro, todo, se va transmitiendo. se vamos a transmitir, tu Claro. tío es Sí, esto, sí. tu tía Claro. es aquello, Vos sabés ¿viste? que, Sí, sí. claro, justamente hace muy poquito tiempo me tocó estar en una situación así, que esta persona me contaba sobre su hermano y hablaba con tanto rencor, con tanto odio del hermano, ¿no? Y estaban sus hijos presentes ahí. Claro, Sí. Y yo me quedé así, viste, como que no sabes qué opinar, porque Claro. pues si tanto puede ser, Sí. y no lo voy a perdonar jamás. claro, Claro. claro. ¿no? Entonces, es como muy fuerte también eso, Claro, ¿no? pensemos en eso, por Claro, ejemplo, ¿no? Esto claro. que yo quiero que después estén todos unidos, pero estoy dando un mensaje. Claro, Claro. Es decir, si tu hermano se equivoca, no lo perdones jamás. claro. Claro. Ese es el Claro, mensaje ese es que el estoy... mensaje que mis hijos que están estoy- escuchando. Claro, que- Claro. entonces, digo que de alguna forma, gran parte, y podemos de alguna manera pensarlo, ¿no? Llevarlo a que lo pensemos, Sí. que el gran problema de los conflictos entre hermanos es los papás, a veces Sí. los generamos nosotros los padres. Claro. ¿sí? Sí, comenzar a pensar eso, ¿no? Que a veces hay cosas que tienen que ver con que me he equivocado o deposité, como decía Sole, o Sí. depositamos cosas en un Sí, otro, sí. es el más débil y hay que todo el tiempo tenerlo ahí, ¿viste? Y bueno, Claro. y darle esas cosas especial que bueno, Sí, y el sí. otro no porque se la aguanta, bueno, vos Claro. te la aguantás, vos vamos dando esas etiquetas como Sí, sí, Sí. sí. todo este tipo de cosas genera que de alguna forma son grandes y no podamos unirlo ni con nada. Es No, decir, no. vamos a unirlo y no quieren saber nada. Claro. No, no, Sí, sí, sí. es verdad. Hay Sí, desigualdades. hay- Sí. entonces hay como conflicto o están pero no están. ¿no? Claro. Es decir, Sí, también. fíjense que hay muchas, hasta muchas películas, ¿no? Que hablan acerca de este tipo de cosas. Sí. Y que, yo recuerdo que hay una película que muere el padre, ¿no? Muere el padre, uno de ellos, y hace que todos los hijos reúnan. que se reúnan y empieza a generar este tipo de tratar de dejar De esas cosas conflictos. de lado, ¿no? Claro. Esos conflictos, Claro. ¿no? De que había... entonces, es complejo porque ahí notamos que a veces la gran responsabilidad es nosotros. ¿sí? Sí. La pregunta sería, bueno, ¿qué podemos hacer para empezar a modificar esto, A no? modificar, Sí, sí. Yo creo que, bueno, cuando ya el conflicto está, es más complejo, ¿no? Porque Claro. a veces es más difícil sanar, Sí. Sí. el tratar de... Justamente hoy hablaba con una persona que el paso más importante de una persona es aprender a reconocerse. El primer paso es Sí. decir, che, metí la pata, Claro, ¿no? claro, Sí. El primer paso para poder empezar a reconstruir, empezar a avanzar en la vida hay que reconocerse. Sí. Y a veces tenemos que hacer esa charla, ¿no? Decir, Sí. che, vamos a sentarnos todo un día y señores, la verdad que me he equivocado. Me he equivocado. Claro. Y más allá, ¿no? De que, bueno, uno se ha equivocado, ¿no? Por ahí hasta tuviste razón. Tal cual. Hasta quizás tuviste razón porque pasaste todas estas cosas, te hirieron, te lastimaron. Pero te estás privando de otras muchas cosas. Tal cual, Sí. tal cual. Sí. El disfrutar en familia, el disfrutar de que tenés un hermano, Claro. ¿no? La importancia de tener un hermano, una hermana. Te está privando de eso. Sí, es, sí. es sumamente importante Sí. tener hermanos. No sé, a mí me parece así. Sí, 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 totalmente. ¿Qué sé yo? Yo por ahí porque, bueno, en estos últimos años he perdido muchos hermanos.
Claro. Y entonces éramos muchos y de pronto somos pocos. Claro. Entonces es como que vos decís, no podés entender que te pierdas el compartir, el estar. Quizás ya cuando sos adulto hasta ya tenés tu familia formado, tu hermana también, estás privando que entre primos puedan disfrutar, ¿no? Que esa familia, en lugar de reunirse y compartir, no, están alejados y es toda una desunión y es vos por un lado, el otro por el otro, ¿no? Pensar, por ejemplo, te escucho, ¿no? Y ya hermanos adultos, ¿no? El hecho de que a veces venimos de una misma cuna, de una misma familia, ¿no? Y creemos que a veces esto de este proceso, ¿no? De crecimiento, uno a nivel como persona crece y cambia. Ese niño, ese joven hermano que estuvo conmigo, que nos hemos peleado, nos hemos tirado de los pelos, por ejemplo, ya en la adultez, ya formando una familia, ya tiene obviamente otra mirada, otro concepto con relación a la vida. A veces la diferencia o la distancia, después te encontrás con esa persona y es otra persona. No es la persona que con la que vos te vinculabas. Y a veces es difícil percibir ese cambio, porque es como que cambiaste, pero no eras de el crecimiento, la vida, lo que va sucediendo, ¿no? Pero comparto lo que decís y pienso que es agradable de alguna manera poder, y ahí entra lo que es la falta de perdón también, ¿no? Claro. Que creo que si te hiere tanto a un punto en que, como comentabas, Leo, esta persona tan grande, ¿no? De llegar a una edad tan grande y seguir recordando el dolor. Si hay algo que nos impacta y nos duele y nos marca es porque viene de alguien que nos importa. Claro. Realmente que nos importa. En este caso, si es algo que nos hirió tanto a un punto tan grande, decir, bueno, no desearle lo peor también porque es porque realmente fue muy importante en mi vida. Creo que es mirarlo desde una reconciliación, desde poder pedir perdón o perdonar. No perdemos nada, sino que ganamos mucho. Es enriquecedor perdonar y pedir perdón, pienso yo. Eso es bueno. Creo que bueno, que esto tiene que ver con que podemos decir que se va construyendo, ¿sí? Podemos decir algo que dentro de esta mesa podemos decir que todo esto se construye, para bien o para mal se va construyendo, ¿sí? Y que es ideal, otro de los puntos que podemos decir, que cada hijo es un individuo diferente, es una persona diferente, que percibe las cosas diferentes. Podemos decir que muchos de los grandes problemas que existen dentro de la familia o del problema de entre hermanos tienen que ver con los padres. Sí, sin duda. Son cosas que son comprobables y de libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de datos está bueno para que lo pensemos, ¿no? Claro, para que importante, ¿no? que verlo. Entonces, ¿qué cosa cómo podemos generar cambios? Bueno, por ejemplo, el tema de el agradecimiento y la empatía, ¿no? Totalmente. Son dos cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a un pequeño ejemplo, ¿no? Puede ser ese hijo grande que hay una diferencia de edad, ¿no? Entonces, ese hijo grande, claro, lo que pasa que a veces pasa que el mayor es como que la liga primero porque somos tan inexpertos, ¿no? Que pobre que es como que, bueno, está en prueba y error. Claro, ya cuando totalmente. Viene el último, ya por ahí somos más live, ¿viste? Ya generamos otro tipo de carácter, ¿no? Entonces ese hijo grande dice, che, pero mirá cómo no nos trataste igual. Es verdad que pasa, ¿no? Que también pasa que te querés demandar toda la disciplina en ese hijo mayor, ¿no? Después ya está, no sé si estás cansado o qué, pero es como que es un poco menos. Es verdad eso, es verdad. ¿Qué les parece si vamos a un tema y luego continuamos con esto? Continuamos. Quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma. Si me dices que me
hijo y padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Bien, continuamos con el tema que casualmente estuvimos en la última parte hablando de estos conflictos, ¿no? De este hijo mayor, ¿no? Que de alguna forma se genera toda esta problemática, ¿no? A veces con el hijo mayor, que bueno, se lo trata, el primer hijo es como que bueno, pobre, Claro. pasa de prueba y error Sí. y a veces entonces después está el más chico y bueno, el más grande dice, che, pero Tiene vos no me otros trataste así. privilegios. Claro, sí, sí. Nosotros nos tenías desde otro lugar, ¿no? Sí, sí. Y a veces genera un montón de genera problemas ese. Sí. Vamos a ponerlo hablando de la empatía, ¿no? Sí, creo que bueno, ahí en este ejemplo, porque lo ponemos en la mesa como un ejemplo, ¿no? Lo ponemos de ese ejemplo de ese hijo mayor que visualiza que al hijo menor no se lo trata de la misma manera, ¿sí? Entonces, bueno, genera una gran bronca a veces, Sí. decir, che, pero hay grandes reclamos. Creo que ahí poder construir la empatía en esto de decir, che, está bien, por ahí quizás nos fuimos, pero vos fuiste chico, ¿no? Claro. Y quizá vos tenías carencias o tenías cosas que por ahí no te la pudimos dar, pero ¿por qué no a él? ¿no? Claro. Claro. Sí. Porque a veces yo pienso que uno de los, como dije, uno de los grandes problemas que tenemos es que a veces nos cuesta reconocernos, ¿no? Y que a veces este tipo de cosas no lo vemos necesario, pero son necesarios, Sí. ¿no? Sí. Porque uno dice, para poder construir, o poder decir, bueno, para poder ir solucionando cosas, tengo que ponerle palabra a eso, Claro. ¿no? Porque a veces no le pongo palabra. Yo lo dejo pasar, bueno, ya está, pasaron los años. Claro. O el Entonces- reclamo no se enoja. Claro, entonces También. esto de poder generar esto que estoy diciendo como este ejemplo, generar empatía, enseñar en la empatía del uno con el otro, ¿no? Claro. Decir, che, sé Ponerse comprensivo en con el tu... lugar del otro, claro. Claro. tratar de poder generar empatía entre creo que es muy importante Sí, sí. para
desde chico, ¿no? Claro, sí, construir la empatía, creo que eso lo vamos aprendiendo. Nosotros como padres, por ejemplo, en mi caso, que tengo hijos de diferencias de edades, ¿no? En una edad de aprendizaje total, esponja totalmente, claro. Estamos en constante observados por ellos, ¿no? De alguna manera, creo que así como la gratitud también, la compasión, la empatía, creo que son cosas que uno puede enseñarle a los hijos, sí. Y que lo pongan en práctica primeramente en el ámbito familia, claro. En el hogar, claro, que es donde nosotros aprendemos a convivir, y bueno, y después de grande eso ya queda plasmado en la persona, ¿no? Esto de ser compañeros con el hermano, de poder entenderlo, defenderlo, acompañarlo, ayudarlo, sí. ¿No? De disfrutar sus logros. Claro. Hay mucha envidia entre los hermanos, a veces esa rivalidad del crecimiento, que uno crece más que el otro, claro. Pero bueno, todo eso tiene que ver con ¿no? Con estas carencias desde pequeños que tal vez no se han regado de la manera correcta, ¿no? Sino claro. Que bueno, esto de no le compraste a él así, a mí no me compraste, claro. Después de grande pasa a hacer este tipo de cosas. Bueno, él tiene más y yo tengo, es muy triste, la envidia, pienso yo, entre hermanos es complejo, sí. ¿No? Ese claro, tema también. Claro. Y creo que bueno, ahí está, por ejemplo, dijimos que uno de los grandes problemas que tenemos en este tipo de conflictos es el problema de lo que tiene que ver con los padres. Yo pienso que una forma de ir tratando de sanar o tratar de alguna manera generar otro tipo de construcción es decir, ¿no? Sí, es reconocer, palabra, claro. Es poner en palabras, decir, che, por ahí en tal situación me equivoqué. Claro. Yo pienso que este tipo de cosas, ¿no? Que parecen como que a veces nos paramos en un lugar donde a veces no podemos decirlo porque parece que nos quita autoridad. Nos da esa capacidad, sí. Porque por ahí uno eso lo puede dejar pasar, o como vos, por ejemplo, Marga, vos decís, bueno, yo la verdad que no tengo problemas de guardar rencor, ¿sí? Claro. ¿No? Y por ahí vos no. Pero el otro sí, ¿no? Pero por ejemplo, claro. El hecho de reconocerse o decirle, ¿no? Sí. Genera como paz, ¿no? Decir, sí, che, y fue eso nomás, simplemente. Claro. No sé si claro. Se entiende la idea, sí, ¿no? Sí. Que a veces solamente el hecho de decir, che, yo por ejemplo a veces hablo con mis hijos y la verdad que digo, bueno, con fulano de tal, la verdad por ahí puede ser un poco más estricto. Claro. Y esto es reconocernos. Claro. Exactamente. ¿No? Porque eso es sanador. Es sanador. Eso es decir, che, realmente la verdad que con vos no usé de la psicología de ahora, sino la psicología de antes, claro, que era la varita, ¿no? Por ejemplo, claro, entonces... y la verdad que por ahí quizás me pasé o no lo hice de esa manera, o lo hice con bronca, y esto del poner en palabras, de decirlo, es fundamental. Es fundamental. Totalmente. Otra de las cosas que yo pensaba, ¿no? También como el rol de los padres, ¿no? Eso también de destacar, de ponderar a cada uno por su característica sobresaliente, digamos, ¿no? Sí. Dejando de lado un poco lo negativo, ¿no? Tal cual. Sí. Por ejemplo, algo simple, por ello recuerdo que mi hermana siempre decían por mi madre, destacaban porque era muy madrugadora, muy activa, responsable. Responsable. Bueno, esa la destacaban por ahí. A mí me destacaban en otra cosa, pero no por madrugadora. No estaría pasando eso en mi hija. No por ser puntual, por ejemplo. Claro. No creo. No, pero es verdad eso, Marga, qué mal que esté. Pero bueno, pero es real y yo lo asumí, pero bueno. Claro, pero bueno, por ejemplo... destacar eso hizo que también la relación entre hermanos no era que una era la que hacía todo bien y la otra todo mal, destacaban las virtudes, cosas, digamos, que había. Es decir, uno lo que puede pensar en esto, de destacar las virtudes, ¿no? De destacar lo bueno de cada uno y también las falencias. Y la falencia. Sí. Y con eso decir, bueno, yo te acepto. Como, claro. Es decir, esto de la aceptación. Esto es mi hermano
es mi hermana para toda la vida, no Claro, puedo cambiarlo. Obvio. Es así, ¿Se entiende? totalmente, Entonces sí. es como que bueno, encontramos un punto de encuentro como Sí. para poder generar. Entonces Sí, creo sí, que sí. a veces podemos decir, la construcción de la empatía va a ser muy importante dentro Sí. del contexto familiar, el hecho del agradecimiento, ¿no? El El poder agradecimiento. de agradecer, como decís vos, ver lo positivo de la persona. Claro, Es decir, totalmente. estamos viendo todos puntos que son Claro. importantes para que esto, si bien haya los conflictos que los va a haber siempre, Sí. pero que no se estereotipen o que de Claro. alguna manera tomen forma de dar rencor hasta que cuando son grandes no se Sí, quieren. no se quieren Claro. ni ver. No Sí, se sí, quieren sí, ni ver. sí, Entonces, totalmente. podemos decir que hay cosas que podemos ir construyendo, ¿sí? Desde ese lugar y poder generar dentro de ese ámbito que existe y que va a haber una mejor convivencia, una mejor Sí. calidad de vida. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Y que bueno, pienso, no sé si les parece a ustedes que ustedes por ahí tienen más, como podemos decir, más el contacto a veces, ¿no? Uno por ahí sí bien tiene el contacto, pero a veces la mamá es como que tiene algo Es más permanente, especial, claro. ¿no? El tema de que a veces creo que en la pelea de entre hermanos, a veces como que uno tiene que ser medio, si bien se puede meter cuando hay violencia, pero a veces todo este tipo de situaciones como que se tienen que ir arreglando ellos solos. Claro, Claro. claro. Sí. Porque si ustedes salen a favor de uno, El otro. ¿es verdad o no? No Sí, sé sí, si- es totalmente, así, sí. totalmente Es cierto. verdad. Y eso es lo que no pasa, ¿no? Claro. Es como que vos decís, bueno, separás ahí y el reto es para los dos Sí, igual sí. y no importa quién tiene Claro, razón o no. claro. Entonces como que vos generás ahí también Claro. una discordia entre hermanos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Más allá que en apariencia se resolvió un poco el conflicto, Tal cual. no se resolvió nada en realidad, No, porque sí, sí. después en alguno de ellos va a quedar eso, ¿no? Sí, Claro. sí, Sí, totalmente. es como que, bueno, los conflictos uno tiene que mediar para que no Para haya que- violencia, para que exactamente. no genere, pero a veces todo tipo de conflictos se va gestionando, ¿sí? Sí. Y a veces como dijimos un poco este tema del decir, ¿no? Claro. Che, si vemos a un grandote Claro. con todo ese dote, ¿no? De que Sí. ya es grandote, Sí. pará, Claro, ¿no? claro. Fíjate, hagamos pensar a la persona, Claro. ¿no? Sí, sí. Siempre Eh, tendría que ser de Que esta no desde el forma. reto ni desde del enojo. O sea, podés retar, Sí, podés sí. Claro, disciplinar, tal digamos, cual. por Sí, ahí sí, si sí. querés, pero no desde el enojo, ¿no? Claro. No, claro. Bueno, eso es fundamental, Sí. ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, a veces uno de los grandes problemas que tenemos, que reaccionamos cuando estamos cansados, ¿no? Claro, Es decir, claro. reaccionamos Sí, sí. cuando estamos Ay. cansados y desde el enojo, bueno, Sí, generamos, claro, decimos claro, cosas claro. que se van de las manos, ¿no? Sí, sí. El tema es hacer consciente, si hay algo que está mal, es decir, me puedo enojar, pero ser consciente de lo que estoy De lo que diciendo. estoy Claro. diciendo, De lo que estoy tal diciendo y cual. lo que estoy... Entonces, podemos decir que la empatía es fundamental Sí. dentro de generar dentro de la familia el agradecimiento, ¿sí? El También. poder, el ser agradecido, ¿no? Por todo, ¿no? Creo que vos Sí. tenías un concepto, ¿no? De Sí, sí, sí. agradecimiento, por ahí lo vamos buscando, pero está bueno poder tener este concepto que es muy importante, ¿no? Sí, Esto tan sumamente. importante del agradecimiento, ¿no? Sí, Que sí, son sí. cosas que a veces cuesta, ¿no? Decir que seamos agradecidos y que tengamos ese tipo de costumbres dentro de Claro. Es Sí, sí, costumbres sí. buenas, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Creo que la gratitud es algo que, por ejemplo, en otros países lo tienen como un mantra. La palabra gracias, por ejemplo, ¿no? Algo que alimenta nuestro día a día, porque pienso que la gratitud, si uno pone el ojo en lo positivo, siempre tenemos algo para agradecer, ¿no? Entonces, bueno, la gratitud es un sentimiento positivo que se presenta en cuanto tomamos conciencia de un beneficio que se nos ha concedido. Claro. Curiosamente, el hecho de decir gracias, más allá de pertenecer a lo cotidiano y como se ha venido demostrando, causa una serie de beneficios personales que hacen de este simple hecho el estar agradecido, una gran receta para maximizar nuestro bienestar. Tiene que ver con el sentimiento que uno puede tener al agradecer, porque pienso que el agradecimiento, la gratitud hacia acciones que hacia uno, son buenos reconocerlas, por un lado, y por otro lado, el ser agradecidos y el decir gracias también, ¿no?
Claro, uno, por ejemplo, en este caso yo lo digo, ¿no? Desde mi lugar, por ejemplo, uno por ahí entre familia, vamos a poner en el concepto lo que nos pasa cotidianamente. Una cosa es decir, che, dame esto, y una cosa es decir, por favor, me lo pasás. Sí, totalmente. Es decir, fíjense Las que buenas cómo costumbres. cambia eso. Claro. Pero, por ejemplo, esto tiene que ver con una construcción. Por ejemplo, en el caso de en mi casa, yo de alguna manera reconozco que mi esposa es así, ¿no? Si siempre te está diciendo, uno le dice, che, pasame esto, y no. ¿Cómo sería por favor, no? Claro. Y a veces medio que, viste, vos por ahí decís, hoy, pero tanto. Claro. Y tiene que ver, porque por ejemplo, eso genera en todo ese contexto que es un aprendizaje. Sí. Entonces uno ya, por ahí uno a veces es demandante, dame, haceme, claro, ¿viste? Y vos cuando te lo piden así medio que no te gusta, ¿no? Es como una vez que lo vos, haces y claro, es ¿viste? como ¿Por qué, viste? Claro, porque hoy en la actualidad es decir, viene esto, ¿no? Viene Que esto dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Claro, tal cual. Sí. No, porque vos sos, viste, y no Claro, sabemos qué no. decir. Le Sí, mandamos totalmente. cualquier sanata, viste, no, vos lo tenés que hacer porque bla, 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 viste, sanata, ¿no? Sí, pero sí. esto de decir, bueno, che, por favor, me pasás, que es una buena costumbre, Claro. o agradecerte. La verdad que lo que hiciste, te agradezco. Sí. Qué difícil, ¿no? A Sí. veces cómo nos cuesta, ¿no? Sí, es verdad, estas ¿no? cosas. Cosas tan simples si Sí. te pones a pensar para poder uno decirlas. Pero bueno, es eso lo que vos decís, ¿no? Es acostumbrarte, es Cultivarlas, cultivarlas, tal hacerlas cual. parte, hacerlas hábito, Sí. las buenas palabras, los buenos gestos. Ujú. Pienso que uno como padre si construye, si alimenta, si nutre al niño desde ese lugar, principalmente en el núcleo familiar, ¿no? Lo que es hermanos ahí mismo, ¿no? Enseñándolo, transmitiéndolo, dándole ejemplo también, ¿no? Porque nosotros somos los primeros los que tenemos que comportarnos de esa manera para que ellos lo puedan observar. Después ellos lo llevan a la vida, y eso tiene que ver también con esto del respeto, educación. Sí. Básicamente. Claro. Básicamente la educación, y así lo vamos a transmitir a la sociedad y en cualquier ámbito donde nos manejemos. Sí, y son esas cosas que es reconocer. Es decir, por un lado te hace bien a vos decirlo, Totalmente. y por otro mucho más a la persona que se lo decís, Claro, Sí, ¿no? sí. Es decir, es ese tipo de cosas, por eso es que todas estas cosas han faltado, por eso hay tanta violencia. Claro. Sí. Sí. Se han Vos- perdido todas esas cosas. Se perdieron, ¿no? Porque Claro. vos decís, che, uno, por ejemplo, hay necesidades y hay poca gente que, che, te ayudo, ¿no? Sí. Claro. Sí, Es sí, decir, lo mirás como Es como diciendo, pero a mí, Sí, es decir, sí. entonces como que hay cosas que se fueron perdiendo y tiene que ver con una construcción de la casa, de poder Claro. construirla, de poder generarla, de poder estimularla, de poder decir, che, te felicito por tal cosa, Claro. ¿no? Sí, sí. Esas palabras, la verdad que terminaste el año, qué bueno, Sí. bueno, te quedó una materia, bueno, no importa, pero a Bueno, todos nos pasó, sí. pero la Claro. verdad que es valorable lo que lograste. lo que Sí, lograste, claro. ¿no? Todo este tipo de agradecimiento, Sí. ¿no? Que a veces está bueno de alguna manera manifestarlo Claro. y enseñarlos dentro de la familia, porque entre los hijos mismos, ¿no? Sí. Es decir, existe esto de, bueno, che, la verdad que me hiciste este favor, gracias. Claro. O mirá, no puedo en esto, pero me puedes Sí. dar una mano. Sí. Yo te doy una mano. Es decir, hay como un mutuo consentimiento Claro. y reconocimiento del grupo familiar Sí, en, sí, sí. en Es función verdad. de decir, bueno, vamos a empujar porque cuesta, la casa cuesta, Sí, la familia totalmente. cuesta. Sin Sí, duda. sí, sí. Y de alguna forma el poder generar este tipo de cosas nos ayuda a todos, ¿no? Sí. Porque va construyendo otro tipo de ámbito. ¿no? Totalmente. Pienso que, por ejemplo, cuando hablamos de empatía, siempre hemos hablado de empatía con un otro, con aquel que esté pasando un conflicto y demás, pero a veces nunca hemos hablado tal vez de la empatía de como padres ponernos en el lugar de nuestros hijos. Claro. Creo que eso algo que no sucedió o no sucede. Creo esto de como que es muy muy histórico, ¿no? De que el hijo sí o sí tiene que aprender del padre, y el padre Claro. de alguna manera no tiene que bajar a esa posición de o de reconocer o de decir Claro. gracias, a ver, o cosas básicas que
que en realidad es de ser humano a ser humano, sea cual sea, más allá de las autoridades, ¿no? Obviamente, porque no es quitar autoridad, pero a veces este mal concepto de tal vez estas palabras mágicas, como se le dicen a los niños en el jardín, del gracias, por favor, permiso, yo se lo digo a todos, menos, no se lo puedo decir a mis hijos porque tal vez es señal de debilidad, o de algo que van a perder el respeto. El respeto. Y en realidad no, ven que lo más lindo como padres, ¿no? Pienso yo, la empatía con nuestros hijos creo que es fundamental para poder llegar a ellos. Porque sin tener esa empatía es muy difícil poder llegar a nuestros hijos. Y a veces nos ponemos en una posición mucho más alta, pero sin el ejemplo, solamente con las palabras, ¿no? Y creo que como hijo, el hijo percibe el ejemplo más allá de todo. Y el ejemplo es este. Yo te pido que agradezcas, yo te agradezco, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que tal vez esas cosas no las llevamos de la mano por lo que fuese, porque tenemos un mal concepto de lo que es ser padres, porque se ha aprendido de determinada manera, pero creo que es un tiempo tal vez de replantearnos ese tipo de cosas porque es para la sanidad de una sociedad encima, porque la sociedad misma habla, ¿no? De alguna manera con tanta violencia, esto de esas palabras que ya no existen, ¿no? La empatía, la compasión, diferentes cosas que creo que de a poco se pueden ir modificando. Claro, uno piensa, ¿no? Por ejemplo, te subís a un colectivo y decís, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Y te mira el hombre como diciendo, ¿qué le pasa? Sí, es verdad eso, es verdad. Todo ese tipo de cosas, ¿no? El saludo, ¿no? El saludo, el poder de alguna forma, son costumbres que a veces se van perdiendo, pero que se construyen desde el hogar, desde la casa. Y qué importante es poder, ya que estamos viendo este tema, ¿no? Que es un tema muy, muy importante, y que luego lo vemos, por ejemplo, hay casos que uno dice, wow, ¿no? Se mueren los padres y se pelean por esto, porque que esto es para mí, que esto es para vos. Es decir, hay grandes conflictos, ¿no? Que surgen a veces por todo este tipo de cosas que se fueron construyendo, ¿sí? Y que a veces el dolor que a veces tienen los padres ya siendo grandes, porque no pueden unificar, no pueden unir, porque creo que a todo papá y a toda mamá les gustaría ver a sus hijos todos juntos, ¿no? Totalmente. Creo que es el deseo. Y podemos de alguna manera dar ítem, ¿no? Por esto digo que a veces, bueno, ya el problema ya está, a veces lo estamos teniendo ya de grande. Si somos capaces, o por ahí somos nosotros los que aún generamos todo este tipo de cosas y hemos visualizado. Si reunamos a todos, gente, y no esperemos mañana, porque de alguna forma a veces estamos esperando el mañana y nunca hay mañana. Reunamos a todos y generemos esto del decir, la verdad que me equivoqué. Yo fui parte de poder engendrar este tipo de situaciones, de hacer las cosas más. Y tratemos de unificar, como decía Marga, a veces la vida es como que los años pasan, nos privamos de muchísimas cosas, generamos tanta distancia y a veces no sabemos por qué. ¿Sí? Y esto de decir, bueno, dejemos la diferencia de lado. Los años han pasado, hay hijos, hay cosas lindas que podemos pasar juntos y que nos estamos perdiendo todo eso, ¿sí? Por el rencor, por el odio, porque papá quería más a uno que al otro, porque a vos te compró el cochecito más chiquitito y a vos te compró el trencito. Bueno, es un poco que tenemos que tratar de bajarnos de todo eso. La pandemia nos ha enseñado un poco todo este tipo de cosas. Es decir, hemos pasado por un proceso complejo de vida donde nos distanció un poco de todo y ahí empezamos a valorar las amistades, la familia, un poco hicimos conciencia, ¿no? De qué importante es poder generar ese amor fraternal. Empezamos con eso, ¿no? De generar realmente esa unión fraternal, ¿sí? Y que, como digo, hay una gran responsabilidad nuestra, lo estamos poniendo todos porque somos todos responsables. Totalmente, sí. No somos ajenos, somos responsables de que a veces la familia esté de esa manera, porque somos nosotros a veces los que generamos este tipo de, bueno, ni loco le voy a pedir perdón, o jamás le voy a perdonar. Es muy fuerte. Es fuerte, ¿viste?
nos ponemos en un lugar donde a veces generamos tanta distancia, ¿no? Tanta distancia. Entonces, a veces tenemos que reflexionar, pensarnos, decir, che, pero esto no está bien. Claro. No está bien, no está bien. Tenemos que hacerlo, hagámoslo por nuestros hijos, hagamos por nuestros padres, busquemos un motivo, pero juntémonos, ¿no? Creo que hoy es una buena reflexión. Sí, totalmente. Además, no esperar esto, ¿no? Que tu hermano esté mal o algo y diga, uy, ahora que está mal voy. Claro. ¿No? Sí, Suele suceder también eso. Más allá de el hecho de lo que pasó, la claro, pandemia. Claro. La pandemia en sí creo que ha marcado un antes y un después. Y bueno, y después de lo que ha sucedido, que a veces son situaciones fuertes las que han sucedido, porque no tenemos que menospreciarnos, que a veces son cosas que han marcado la vida, ¿no? Que hay un fundamento firme, puede ser que haya fundamento claro y con toda la razón del enojo y demás, pero es algo que el orgullo a veces de uno, del ser humano, hace que podamos perdernos de cosas tan valiosas, ¿viste? Y creo que si hay algo que no se recupera es el tiempo. Podemos recuperar y podemos... todo, pero el tiempo es algo que no se recupera. Entonces pienso que es bueno mirarlo desde este lugar de que ir a la conciliación es algo que habla muy bien de nosotros como seres humanos, ¿no? Claro, sí, tal cual. Creo que bueno, que ese es el mensaje, ¿no? Es decir, hay una historia bíblica que es la historia de José. No sé si se acuerdan que José era uno de los menores, ¿no? Y que el padre como que había una... sí, había como de alguna manera lo tenía como el preferido, ¿no? Y él había tomado ese lugar que los mandaba al frente a los hermanos y había toda esa aptitud hasta que los hermanos... Él tiene un sueño y les cuenta a los hermanos que bueno, que todo la luz, todos se arrodillaban enfrente a él y bueno, él lo contó desde la inocencia. Ahora los hermanos generaron un odio pero impresionante que buscaron hasta para matarlo, ¿no? En esta historia bíblica que uno encuentra en el libro de Génesis, que es una historia muy linda, ¿verdad? Sí, que hasta salió por películas, hay y encontramos esta historia, ¿no? con este desenlace que sus propios hermanos se ponen de acuerdo y lo venden a su propio hermano, es decir, y a su papá le dicen que de alguna manera había muerto. Claro. O sea, hay una historia como muy terrible. Muy y ahí de los hermanos. Sí, y vemos la historia de él que en un ida y vuelta, porque fue de altos y bajos, de poder de alguna manera ser vendido como esclavo, a ser mayordomo de una casa y bueno, el fin de toda esta historia es llegar como a ser el segundo de aquel podemos decir, de aquel reino de la época, ¿no? Y tener esa autoridad máxima, ¿no? Dentro de ese imperio que en ese momento existía, ¿no? Y poder encontrarse en esa posición, ¿no? Luego de haber sufrido, ¿no? Y la distancia, el perder el tiempo con sus hermanos, es decir, muy triste la historia, muy triste la historia, y bueno, y siendo segundo del faraón, ¿no? Porque el faraón lo pone en una situación, con el tiempo sus hermanos comienzan en su tierra, ¿no? Pasan un gran hambre y el único lugar donde había ese tipo de cosas era en ese lugar y ahí estaba José, ¿no? Sí, la historia hace que de alguna manera se reencuentren después de muchos años, ¿no? Pasan años de etapas de sufrimiento, ¿no? La historia cuenta un poco más puntualizada en la vida de José, ¿no? Sí, que José fue como muy sufrido, ¿no? Fue una persona que a veces la tuvo que pasar. Y en esa posición, ¿no? de siendo segundo del faraón, reencontrarse con los hermanos. Qué situación, ¿no? Qué situación, ¿no? ¿Qué porque la vida pasa. No sé si uno dice la vida pasa, ¿no? Que a veces hay cosas que han distanciado a la familia de una manera, pero impresionante, ¿no? Que han pasado años, hay historias de vida, ¿no? que se han ido a otros países, ¿no? Y que han sufrido, han pasado, y acá encontramos una historia, ¿no? Que en él, estando en ese lugar, decir, che, ¿qué hago ahora? ¿No? Porque ahora
Imagínate. ¿Cómo hago con ello? La verdad que sería bueno, viste, actuar de la manera por ahí, si bueno, ahora es mi momento, Claro, ¿no? sí, de vengarme. Vengarme, sí, ahora es mi momento porque estoy acá, viste, y ellos necesitan de mí. Claro. ¿no? Es decir, pero sin embargo ahí encontramos esto, ¿no? Tan importante que es la compasión, Sí. la empatía, el perdón, El ¿no? perdón. La historia cuenta que él dice que lloró a gritos cuando llegó un momento donde no aguantó más. Primero hizo toda una tramoya, ¿viste? Como para que los hermanos se asustaran, a ver qué hacían. Y quería ver a su propio padre, porque el padre no tenía nada que ver con todo esto. Claro. ¿no? Aunque lo había originado el padre, fíjese que lo privaron de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y encontrarse con esto de que en este contexto bíblico dice que él lloró a gritos, ¿no? Que uno cuando dice wow, ¿no? Lo que es verdad a veces desahogarse, ¿no? De todo eso, ¿no? Puede decir, che, pero ¿por qué? ¿Hasta qué punto, no? Fíjate que como que siempre él amó a sus hermanos, ¿no? Claro. A pesar de... A pesar de que lo vendieron. A pesar de que lo vendieron. Sí. Y pongámosle todo lo que hicieron, ¿no? Claro. Un montón de otras cosas, ¿no? Tremendo. Y sus hermanos, cuando de alguna manera visualizaron, pensaron que iban a morir, porque diciendo, bueno, ahora tenemos que pagarnos. Claro. Y sin embargo, él llevara esta reflexión, ¿no? Porque llevara esta reflexión de que de alguna manera Dios se había permitido todo esto porque de alguna forma era la función de tratar de cuidar esa familia. Claro. Y que persevere o que de alguna manera a través del tiempo continúe esa descendencia, ¿no? Sí, y de ahí vienen las tribus, las propias tribus, ¿no? Claro. Del pueblo judío. Entonces encontramos una historia ahí, ¿no? Que de alguna forma nos lleva a pensar, ¿no? Que a veces la distancia y un montón de cosas nos habla de esto del perdón, ¿sí? Creo que hoy es el mensaje que tratemos de acercarnos, que perdonemos, que dejemos a un costado, que sepamos de que de alguna manera esto es lo que Dios quiere, ¿no? Y que nos hace sentir mejor y que podemos reconciliarnos y que a veces llevar todo este peso durante años no nos sirve para nada. Así que creo que es el mensaje para cada uno de todos los que están desde el otro lado. Así que no pierdas tiempo este fin de semana. Arreglate con tus hermanos. Arreglate con tus hermanos, organizate un asadito. O como decía alguien, unas pavitas a la llama. Decía, uy, qué comida va a comer, y era la pava solamente. Entonces, unos mates. Claro. Pero tratemos de generar, y si los viejos están grandes, bueno, si somos conscientes de todo esto, bueno, llevemos esta satisfacción, ¿no? Sí, de poder generar este reencuentro. Bueno, gente linda, desde este lugar mandamos saludos. Mandamos saluditos a Lili Sastre también, que nos está acompañando. Yani también nos acompañó con sus mensajes. Mari, que nos escucha cada lunes. Y bueno, el pueblo de Buenas Nuevas para tu Vida, gracias por acompañarnos, invitarlos. Los días sábados estamos en Pablo Nogués, Iglesia Cristiana Buenas Nuevas para tu Vida, a las 19 horas. Tenemos el culto general. Nos pueden encontrar en redes sociales también como Iglesia Cristiana Buenas Nuevas para tu Vida, Facebook e Instagram también. Nos pueden escribir también por mensaje privado para cualquier consulta. Están más que invitados a la iglesia. Y bueno, para que nos sigan acompañando cada lunes, 21 a 30 horas desde Radio Malvinas. Bien, gente linda, hasta la semana que viene y arreglate con tu hermano. Y arreglate con tu hermano. Bendecida semana. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz.